Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien. Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes. Y hoy, prepárense porque el chisme está garantizado. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel. Y no solo de Hande sino de una reacción que nos dejó a todos con la boca abierta. Y no puedo esperar a contarles todos los detalles. Ya saben, en este canal nos encanta el mundo de las series turcas, el drama, el romance y por supuesto, los chismes. Así que si son fans de Hande Erçel, de Kerem Bürsin, de Love is in the Air y de todo lo que rodea a estas superestrellas turcas, han venido al lugar correcto. Aquí vamos a desmenuzar, analizar, opinar y reaccionar a todo lo que se mueva. Antes de que sigamos adelante, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos. Toca la campanita para que YouTube les avise cada vez que haya contenido nuevo. Y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Me ayuda muchísimo saber que les gusta lo que hacemos y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que suscríbanse, denle like y comencemos con el chisme. Y ahora vamos a lo bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues como les dije en el título, hoy vamos a hablar de la reacción de Hande Erçel, una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, ante una escena de beso de Kerem Bürsin. Sí, el mismo Kerem con quien Hande protagonizó Love is in the Air y con quien mantuvo una relación sentimental. Y la verdad es que la reacción fue impresionante. Celosa por supuesto, pero también con otras emociones y matices que vamos a explorar juntos. Para entender bien el contexto, vamos a refrescar un poco la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como ya todos sabemos, se conocieron y se enamoraron durante la grabación de Love is in the Air, o Senkalkam para los turcos. La serie que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo, no solo nos regaló una historia de amor inolvidable, sino que también generó una química increíble entre los protagonistas. La chispa era palpable, se notaba a leguas. Y bueno, esa chispa se convirtió en una relación real. Durante su noviazgo, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía. Eran perfectos juntos, se les veía felices, cómplices, y a todos nos encantaba verlos. Sus redes sociales eran un festín de fotos, vídeos y muestras de cariño que alimentaban la ilusión de los fans. Se convirtieron en un referente de la moda, con sus outfits coordinados y su elegancia innata. Eran la pareja soñada, la encarnación del cuento de hadas moderno. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre son color de rosa. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. Aunque no se sabe exactamente qué pasó, se especuló mucho sobre los motivos. Rumores de incompatibilidad de agendas, diferencias irreconciliables y presiones mediáticas llenaron las portadas de las revistas. Lo cierto es que a pesar de los intentos por mantener la privacidad, la noticia se convirtió en un acontecimiento de alcance global. Pero lo que sí sabemos es que a pesar de todo, ambos siguen siendo dos profesionales respetados y admirados. La separación, aunque dolorosa para muchos, no empañó el brillo de sus carreras. Y aquí es donde entra el drama, y la reacción de Hande. Resulta que Kerem Bürsin, después de su separación, continuó trabajando en otros proyectos. Y en uno de esos proyectos, tuvo que grabar escenas de beso. Sí, amigos. Escenas románticas apasionadas con otra actriz. Y adivinen qué. Hande Erçel vio esas escenas. La noticia, filtrada a través de diversos medios, se esparció como la pólvora. Los fans ávidos de información comenzaron a especular sobre la reacción de la actriz, anticipando un drama que no tardaría en materializarse. Ahora entremos en materia. ¿Cómo reaccionó Hande? ¿Cómo se sintió al ver a su exnovio besando a otra persona? Bueno, la verdad es que la información que tenemos proviene de diversas fuentes y de las redes sociales, donde los fans y los medios de comunicación turcos han estado muy atentos a cada movimiento. No tenemos una declaración oficial de Hande, pero sí tenemos indicios muy claros. La propia Hande, conocida por su discreción, nunca ha sido de hacer declaraciones públicas sobre su vida privada. Sin embargo, su lenguaje corporal, sus gestos y sus interacciones en redes sociales siempre han sido objeto de análisis y debate. Lo primero que hay que decir es que por lo que parece, Hande no se quedó callada.
Las redes sociales se encendieron cuando empezaron a circular rumores sobre la reacción de la actriz. Algunos incluso hablan de una reacción de celos. Y es que, al parecer, Ande no dudó en expresar su opinión, aunque no de forma directa. La forma en que Ande gestiona sus sentimientos y sus relaciones ha sido siempre un tema de interés público. Su capacidad para mantener la compostura y su elegancia innata la han convertido en un modelo a seguir para muchas mujeres. ¿Cómo lo hizo? Pues a través de indirectas, likes y comentarios en redes sociales. Ya saben, esas sutiles armas que las celebridades utilizan para comunicar sus sentimientos sin tener que dar explicaciones. Por ejemplo, se dice que Ande le dio me gusta a publicaciones que criticaban la escena del beso de Kerem. También se comenta que dejó de seguir a algunas personas relacionadas con el proyecto de Kerem. Pequeños detalles, pero que dicen mucho. Los likes y los unfollowers se convirtieron en mensajes cifrados, analizados minuciosamente por sus seguidores. Pero lo más interesante de todo, y aquí es donde la historia se pone aún más jugosa, es que Ande aparentemente publicó algunas frases o mensajes en sus redes sociales que fueron interpretados como una clara referencia a la situación. Frases como la lealtad es un signo de clase, o las acciones hablan más que las palabras. Frases que por supuesto fueron analizadas y comentadas por miles de personas. Estas frases aparentemente inocuas resonaron en el contexto de la controversia, generando especulaciones y debates. Los seguidores de Ande, ávidos de interpretaciones, comenzaron a analizar cada palabra, cada coma, buscando pistas sobre los verdaderos sentimientos de la actriz. Lo que quiero recalcar es que no podemos asegurar al 100% que todas estas informaciones sean totalmente ciertas. Pero la cantidad de rumores, la consistencia de las fuentes y las indirectas de Ande sugieren que sí, que la reacción de Ande fue fuerte. Y por supuesto comprensible. La prudencia y la discreción son rasgos distintivos de Ande, pero la magnitud de la situación y la exposición mediática la obligaron a reaccionar, aunque fuera de manera sutil. Es que piénsenlo, después de haber compartido una relación con Kerem, de haber vivido un romance que conquistó a millones de personas, ver a tu exnovio besando a otra persona, no debe ser fácil. Por mucho que intentes mantener una postura profesional y madura, es normal sentir algo. Celos, tristeza, nostalgia, o todas a la vez. Y creo que en el fondo todos podemos entenderlo. La empatía es fundamental en estos casos. Ponerse en el lugar de Ande e imaginar sus sentimientos es crucial para comprender su reacción. Además, no olvidemos que Ande y Kerem fueron una pareja muy querida. Y aunque ya no estén juntos, el cariño y el afecto que se tenían seguramente siguen presentes. Ver a tu ex con otra persona, en una situación tan íntima como una escena de beso, puede revivir muchos sentimientos y recuerdos. La complejidad de las relaciones humanas, la mezcla de sentimientos, el dolor de la pérdida y la nostalgia del pasado, se entrelazan en un cóctel emocional difícil de manejar. Pero la historia no termina ahí. Porque, como suele suceder en el mundo del espectáculo, este tema generó muchísimas reacciones. Por un lado, estaban los fans de Ande que la apoyaron incondicionalmente y criticaron la situación. Muchos consideraron que era una falta de respeto hacia Ande, que al fin y al cabo, fue la mujer que compartió su vida con Kerem. La lealtad y la defensa de Ande se convirtieron en el mantra de sus seguidores. Se crearon hashtags, se compartieron mensajes de apoyo y se condenó cualquier acción que, según ellos, menoscabara la imagen de la actriz. Por otro lado, estaban los fans de Kerem, que defendieron la profesionalidad del actor y argumentaron que las escenas de besos son parte del trabajo y que no tienen por qué afectar a la vida personal de nadie. Argumentos válidos, por supuesto. La separación entre la vida profesional y la personal es un tema recurrente en el mundo del espectáculo. ¿Hasta dónde se debe llegar para preservar la intimidad? ¿Cómo se debe reaccionar ante las escenas de intimidad de los actores? Y luego estaban los medios de comunicación, que se encargaron de amplificar la polémica. Revistas, programas de televisión, páginas web, todos hablaban de la reacción de Ande, de los celos, de la supuesta rivalidad entre actrices. El tema se convirtió en un auténtico bombazo mediático. La maquinaria mediática, siempre ávida de noticias jugosas, convirtió la situación en un espectáculo. Se analizaba cada gesto, cada palabra, cada publicación, buscando nuevos ángulos y perspectivas. Pero, ¿qué podemos sacar de todo esto? ¿Qué lecciones podemos aprender? La reflexión es esencial en estos casos.
Analizar las situaciones, comprender los sentimientos y extraer lecciones es fundamental para el crecimiento personal. Pues, en primer lugar, creo que debemos entender que las celebridades son personas, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Aunque estén expuestos a la fama y a la opinión pública, eso no significa que no sufran, que no se enamoren, que no sientan celos o tristeza. Debemos ser empáticos y tratar de ponernos en su lugar. La humanización de las celebridades es un paso crucial para comprender sus acciones. Olvidar que son seres humanos con sus propias fragilidades es un error común. En segundo lugar, creo que es importante respetar la privacidad de las personas. Aunque nos encante el chisme y estemos fascinados con la vida de los famosos, debemos ser conscientes de que ellos también tienen derecho a su intimidad. No debemos invadir su espacio ni juzgar sus acciones. El respeto a la privacidad es un valor fundamental en la sociedad. La curiosidad y el morbo no deben justificar la intromisión en la vida personal de las personas. Y en tercer lugar, creo que debemos recordar que el amor y las relaciones son complicadas. No hay una fórmula mágica, ni una forma perfecta de actuar. Cada persona reacciona de manera diferente ante situaciones como esta. Lo importante es respetar las decisiones de cada uno y tratar de entender las circunstancias. La complejidad de las relaciones humanas, la variedad de sentimientos y la diversidad de reacciones nos demuestran que no hay una única forma de amar. Y hablando de entender las circunstancias, también es importante analizar la actitud de Anne. ¿Fue una reacción exagerada? ¿Quizás un poco inmadura? Tal vez. Pero también podemos entender que en ese momento Anne estaba sintiendo muchas cosas. Y es normal que a veces nos dejemos llevar por las emociones. La inmadurez, la vulnerabilidad y la impulsividad son rasgos propios de la juventud. Perdonarse a sí mismo y aprender de los errores es fundamental para crecer. Además, recordemos que Anne es una persona muy joven, con una carrera prometedora y mucho éxito por delante. Ha demostrado ser una gran profesional y una persona con talento. Y estoy segura de que con el tiempo, sabrá manejar este tipo de situaciones con más madurez y serenidad. La resiliencia y la capacidad de adaptación son fundamentales para sobrevivir en el mundo del espectáculo. Aprender de las experiencias y convertir los errores en oportunidades de crecimiento es crucial para el éxito. En resumen, la reacción de Anne Ercel ante las escenas de beso de Kerem Bürsin fue un tema que generó mucha controversia y debate. Aunque no tenemos una confirmación oficial de sus sentimientos, los indicios sugieren que la actriz experimentó una mezcla de emociones, incluyendo celos, tristeza y nostalgia. La combinación de celos, tristeza y nostalgia es un cóctel emocional difícil de gestionar, especialmente cuando se está expuesto a la mirada pública. Este evento nos recuerda que incluso las celebridades son personas con sentimientos y que las relaciones amorosas pueden ser complejas. Nos invita a la empatía, al respeto y a la comprensión. La empatía, el respeto y la comprensión son valores fundamentales para una sociedad más justa y tolerante. ¿Y ahora, qué opinan ustedes? ¿Creen que Anne reaccionó de forma correcta? ¿Entienden sus sentimientos? ¿Creen que Kerem debería haber tenido más cuidado? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Compartan sus pensamientos, no se queden callados. La diversidad de opiniones y el debate constructivo son esenciales para un análisis completo. Pero antes de despedirnos, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de este chisme tan jugoso. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que vendrán cargados de drama, romance y muchas sorpresas. La suscripción al canal, los likes y los comentarios son el combustible que impulsa la creación de contenido. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que se hayan divertido y que hayan disfrutado de este análisis sobre la reacción de Anne Ercel. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y cuídense mucho. Chao.